Bendiciones, amada iglesia, en esta hermosa mañana. Es un honor, un privilegio poder llegar a sus hogares una vez más a través de estos medios de comunicación. Hemos visto las noticias y usted ya sabe más que nada lo que está sucediendo. En esta mañana vamos a orar antes de empezar. Sabemos que Dios tiene todo bajo control y cualquier circunstancia nunca está fuera del alcance de su mano poderosa. Pero el trabajo de nosotros, amada iglesia, es creerle a Dios. En medio de esta situación que nos ha tocado vivir, Dios siempre ha permanecido fiel y seguirá siendo fiel con cada uno de nosotros. Puede que sea un tiempo para nuestra vida de reflexión también, donde tal vez el ir a la iglesia lo tomamos, como le decía, como una costumbre. Y siempre dimos por sentado que iba a estar abierta la iglesia. Siempre dimos por sentado que cada domingo que llegábamos la iglesia iba a estar esperándonos, mientras que tal vez algunos de nosotros, pudiendo venir, usamos nuestro tiempo para otra cosa. Así de que este tiempo que estamos viviendo sea un tiempo para cada uno de nosotros como un refresco para nuestra vida y podamos descubrir en realidad dónde estamos parados. Y si, como nos menciona la palabra de Dios en el libro de Revelación, que el que esté caliente, que busque más del Señor, y el que esté frío, dice, se enfríe más. Pero el estar tibio es un peligro muy grande para muchos. Tenemos que asegurarnos en qué lugar estamos. Así de que en esta mañana vamos a hacer una oración antes de empezar, pidiendo la bendición del Señor y a la misma vez que Dios traiga a nuestra vida la seguridad y que tengamos la confianza en Dios. Tengo una palabra para usted en esta mañana. Pero antes de empezar vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque tu amor y misericordia nunca han fallado. En cada momento de la historia tú has estado presente. Desde el inicio de la iglesia en el libro de los Hechos, bajo un imperio romano, la iglesia surgió, Dios mío, y a través de la persecución la iglesia fue fiel. Nunca hubo ningún momento en que la iglesia retrocedió, siempre empujó hacia adelante, aún en sus hogares, como lo estudiamos en la historia en la época de la diáspora, cuando todos salieron huyendo debido a Nerón, uno de los emperadores más malos que ha dado la historia, donde mandó a matar a muchos cristianos, incluyendo algunos apóstoles, pero aún así la iglesia siguió empujando hacia adelante. Y la historia nos revela más de una ocasión que en medio de tragedias, pestes, en medio de persecución, hambre y desolación, tú siempre has estado presente en la historia, Señor. Hemos sido nosotros los que muchas veces te damos la espalda, pero tú siempre has estado presente en cada momento de la historia. Nunca, como dicen las teorías, le diste vuelta al reloj del universo y que el universo viajara solo y le diste la espalda. Sabemos, Padre, que tu palabra nos enseña que tú conoces cada estrella por su nombre y cada una de ellas te obedece, Señor. Conoces los astros, conoces cada galaxia que aún nuestra vista, nuestro entendimiento no ha alcanzado a llegar todavía, aún como se menciona en la astronomía de los black holes, los hoyos negros, donde se cree que al entrar en esos lugares entra a una nueva dimensión. No sabemos con certeza qué existe detrás de todo eso. Ahí estás presente tú también, Señor. Cuando Job cuestionó acerca de tu poderío, Señor, tú le respondiste a él y le dijiste, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo el universo? ¿Dónde estabas tú cuando hacía la osa mayor, la osa menor? ¿Dónde estabas tú?, le preguntas a Job. De igual forma, Señor, en esta época que nos ha tocado vivir en un tiempo bastante incierto, oscuro tal vez para muchos, que sea un tiempo, Señor, que podamos reconocer, Dios mío, que podamos en nuestra vida espiritual hacer un compromiso contigo, Señor. No esperemos el último segundo de nuestra vida para afirmarnos, sino hoy es el tiempo, dice Amós. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Y eso es lo que deseamos, Padre.
Yo oro por mis hermanos que ven este programa, que nos verán también después en diferentes medios de comunicación. Que todo temor, toda duda, no se apodere de ellos, Señor. Que tu amor, tu gracia y misericordia nos alcance, nos dé poder, Señor, para continuar y seguir hacia adelante en esta jornada, Señor, que nos has puesto. Sabemos que estamos en el tiempo preciso, en la hora precisa y en el año preciso. Si estamos en esta temporada es porque tú sabes que aguantaremos, Señor, toda esta situación que ha llegado, esta peste que ha venido a destruir, Señor, la economía, que ha venido a destruir vidas, que ha venido a desintegrar hogares, que ha venido a traer, Señor, desestabilidad en muchos lugares, Señor. Pedimos, Padre, que nos protejas, nos ayudes, y que todo este tiempo que estemos pasando, Padre, sea para nosotros el principio de un avivamiento, de volver a vivir, de volver a regresar nuevamente a nuestro primer amor, Señor. Ayúdanos en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. En esta mañana tengo un pasaje que quiero compartir con ustedes. Si lo busca en el libro de Habacuc, capítulo 3, empezando el versículo 17, tengo una palabra para usted ahí en esta mañana. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice un comentarista que estaba leyendo, hablando acerca de la necesidad de un avivamiento en nosotros, que cada uno de nosotros necesitamos, y avivamiento significa volver a regresar nuevamente. Avivamiento significa regreso a la senda antigua una vez más. Avivamiento significa que es algo personal, algo que nosotros anhelamos en nuestra vida y en nuestro corazón, que hagan cambios, que dejemos la frialdad en nuestras vidas, que abandonemos todo murmuro en nuestras vidas, todo chisme sea alejado. Avivamiento significa consagrar mi vida nuevamente al Señor, así como lo hicimos en un principio. Cuando conocimos al Señor, siempre hubo en nosotros a ese deseo de estar temprano en la casa del Señor, de anhelar escuchar su palabra, de tener compañerismo con los hermanos. No nos fijamos de dónde eran, ni qué país eran, ni cómo hablaban, ni qué posición tenían, ni cuál era el color de su piel, ni su idioma. No nos fijamos en nada de eso. Simplemente encontramos una armonía y un amor dentro de nosotros, y igualmente hacia nuestros hermanos. Parece que eso se ha ido perdiendo en el camino. Parece que eso en algunas ocasiones lo abandonamos por diferentes circunstancias. Sea que el enemigo siembra en nosotros la discordia, el rencor, sea que siembra la amargura en nosotros. Pero es tiempo de arrancar todo eso. Y leía un comentarista que dice, dado que los miembros de nuestras iglesias no acepten la exposición de la palabra y protestan contra los sermones que duran más de media hora, dado que los requisitos para formar parte de una membresía de muchas iglesias muchas veces no son escudriñados profundamente, porque hay miembros que se mueven de iglesia en iglesia, aun cuando van en disciplina, llegan a otra iglesia y son bien recibidos, aunque han sido puestos en disciplina por los pastores anteriores. Los nuevos pastores que lo reciben no se preocupan en realidad de su vida espiritual. Dado que ni nuestras reuniones de oración, ni tampoco los estudios bíblicos son los más concurridos muchas veces. Dado que este panorama, bien podemos suponer que estamos muchas veces muy lejos de un avivamiento espiritual. Ante lo que nos ha tocado vivir a nosotros, tenemos muchas preguntas. El libro de Habacuc, especialmente, en otra oportunidad lo vamos a estudiar a profundidad. Es un libro que hace muchas preguntas acerca de lo que está viviendo
el profeta. Dicho sea de paso, Habacuc significa abrazo fuerte, un abrazo fuerte en medio de esta situación. Así de que a él le tocó vivir esa época muy difícil también, donde había demasiada hipocresía dentro del pueblo de Israel, donde el corazón de muchos se había alejado de los caminos del Señor. Muchos habían seguido tras sus trabajos, tras su dinero, tras su estatus social, y habían abandonado la verdadera devoción hacia Dios. Simplemente parece que llegaban, de acuerdo a la historia, para solamente llegar con el propósito de un compromiso nada más. Si el sacerdote se dilataba más de lo que tenía que dilatarse en un servicio, en una exposición de la palabra, en un sacrificio, venía la incomodidad en sus vidas. Venían pensando lo que tenían que hacer después de salir del templo. Parece que su corazón se había alejado. Aun cuando Habacuc hace un montón de preguntas, y donde todas las preguntas que hace no encuentra ninguna respuesta a ellas, podemos decirlo que en esta ocasión nosotros también tal vez tenemos más de alguna pregunta. En esta época que nos ha tocado, como en el libro de Génesis, cuando José tuvo la visión y vio 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, parece que nos está tocando vivir la época de las 7 vacas flacas. El tiempo ha llegado, amada iglesia, donde lo poco que tenemos que conservarlo a lo más que podamos, debido a que no sabemos en realidad hacia dónde va a llegar todo esto que está pasando. Todo está incierto, todo está en el aire. Nosotros, los que vivimos en diferentes países, estamos sujetos a las leyes terrenales, como nos enseña la palabra de Dios en el libro de Romanos, que tenemos que someternos para vivir sosegadamente y orar también por nuestros gobernantes. El quejarse ante Dios no es necesariamente incorrecto cuando es válida nuestra queja, pero nuestra queja debe enfocarse en mí y hacerme la pregunta: ¿qué hice o qué estoy haciendo yo en realidad con mi vida espiritual? Quejarme a mí mismo es correcto y decir: un momento, yo estoy haciendo las cosas no como las hice cuando en un principio yo conocí al Señor. Así es que en esta ocasión, nuestra reacción frente a esta epidemia nos preocupa a todos. Nos ha afectado emocionalmente, nos ha afectado físicamente, nos está afectando económicamente, y todo lo vemos incierto frente a todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero ¿será que en realidad estamos orando y buscando de Dios, o simplemente estamos más pendientes a las noticias? Estamos más aterrorizados por todas las cosas que pasan a través de los medios de comunicación. Como usted sabrá, muchos inventan tanta historia, inventan tanta cosa, que a veces no se sabe cuál es la verdad ni cuál es la mentira. Alguien dijo, de tanta mentira que se dice, que muchas veces le empezamos a creer que es una verdad. Escuche en esta hermosa mañana, a través de este estudio que tengo para su vida, escuche lo que Dios tiene para usted, y que esta palabra sea de aliento para cada uno de nosotros. Cuando leemos el primer versículo de la palabra del Señor, que nos dice el profeta a través de Dios que le habla a la nación: aunque la higuera no florezca, mire la palabra que dice, aunque la higuera no florezca. En aquel entonces, los higos representaban la abundancia económica de la nación. Los higos representaban en aquel entonces una estabilidad económica para ellos. Los higos representaban que había una entrada y había una salida, y ellos tenían la oportunidad de poder, podemos decir, voltear continuamente el comercio, el dinero, y pareciera que todo iba caminando sobre ruedas. Habiendo higos, había una estabilidad económica. Habiendo higos, había un dinero que podía entrar a nuestros hogares, y en algunas ocasiones nos quedaba hasta ganancia. Algunos de nosotros tal vez disfrutamos muchas veces de eso. Nuestro producto, nuestro trabajo viene a representar los higos. Nuestro trabajo muchas veces se vio estable. Nuestro trabajo creímos que iba a estar ahí por muchos años. Y algunos tal vez hasta pensamos: de aquí me voy a retirar de esta compañía, porque se ve estable. Se ve que hay trabajo a diestra, a siniestra. Se ve que por todos lados, de una u otra forma, nos está llegando bastante trabajo. Algunos nos concentramos demasiado en el trabajo,
que se nos olvidó algunas cosas esenciales en nuestra vida. Los hijos seguían llegando, los hijos seguían llegando, los hijos seguían abasteciendo nuestra casa, y nos sentamos tan conformes en una casa donde podíamos disfrutar, y Dios nunca ha estado en contra de que usted y yo disfrutemos de las cosas materiales. Por eso los hijos representaban eso. Lo que Dios está en contra de nosotros es el descuido espiritual en nuestra vida, que muchas veces tomamos las cosas y se nos olvida de dónde vienen, de dónde provienen, quién es el que las provee para nuestra vida. El hecho que Dios sople en nuestra vida todos los días aire en nuestros pulmones y creamos que tenemos la salud necesaria para seguir a trabajar, no significa, hermano, que el día de mañana lo tenemos seguro. No significa que el día de mañana la cuenta del banco estará como la hemos visto por muchas ocasiones, tal vez con unos cuantos dólares, quetzales, pesos, lo que usted tenga en su banco. Pensamos que todo el tiempo iba a permanecer en ese lugar. Por eso el profeta le habla a la nación y le dice, aunque los higos, aunque la higuera no florezca, no está diciendo que no hay. La provisión Dios la ha dado siempre. Aunque nuestra cuenta vaya bajando, podemos asegurar 100%, amada iglesia, que Dios no descuidará nuestra vida. Por eso le digo que este es un momento para reflexionar en realidad qué hemos hecho con nuestra vida espiritual. Todos estos años, desde el momento que usted le dio su vida al Señor hasta el día de hoy, hagamos un recuento, pero una conciencia. Y si es necesario, metámonos al quirófano del Espíritu Santo para que Él haga en nosotros una operación a corazón abierto y pueda conectar nuevamente eso que nosotros necesitamos para que haya en nosotros verdaderamente un arrepentimiento, una reconciliación, y que tengamos la oportunidad nosotros de volver a empezar nuevamente en nuestro primer amor. Pero solamente se hace, amada iglesia, cuando tenemos el deseo de hacer cambios drásticos en nuestra vida. Nos hemos vestido de religiosidad demasiado. Nos hemos vestido de algo que a Dios no le agrada muchas veces. Hemos creído, como le he dicho, que tener una posición es tener poder, amada iglesia. No es tener poder, es tener el privilegio que Dios nos ha escogido para que el reino de Dios avance. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y ahora pareciera que la higuera se está acabando, aunque falten higos en la higuera. Pareciera que la higuera se nos está yendo de las manos en el aspecto económico. Pareciera que esos pocos centavos que teníamos guardados se nos están escaseando, se nos están yendo de las manos. Y nosotros que pensamos que la higuera iba a producir todo el tiempo. Usted llegaba al fin de semana, quincena, como le paguen, y dábamos por sentado que el cheque iba a estar ahí. Y Dios nunca falló. Recuerde que nuestro pago no viene de las compañías, viene por la gracia y misericordia de Dios. Y nosotros llegábamos y ahí estaba el pago. Cada fin de semana, cada quincena, cada mes, como usted reciba, ahí estaba el pago. De repente, algo pasó. De repente parece que lo que creímos que teníamos se nos está esfumando de las manos. Se está yendo poco a poco y ahora viene la incertidumbre. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Los que tenemos una renta que pagar, los que tienen un mortgage que pagar, hay que pagar el vehículo, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar todo lo que debemos, y eso sigue llegando, pero no está entrando ahora. La higuera se está escaseando. La higuera se va vaciando. Pareciera que la higuera ya no está produciendo. Y lo que nos promete el gobierno, de alguna forma, va a ser simplemente algo tan pequeño para poder sobrevivir nada más. Y ahora, si viene la incertidumbre hacia nosotros, ¿qué va a suceder con la higuera que nosotros pensábamos tener? Y es más, después de que pase todo esto, ¿será que regresaremos a la higuera nuevamente y volveremos otra vez a recibir? Nunca demos por sentado las cosas, amada iglesia. Nunca pensemos que Dios tiene la obligación de darnos lo que tenemos.
en ninguna parte. Dios ha prometido bendecirnos, sí, pero bajo los términos que Dios desea para nuestra vida. Si a veces con lo poco que tenemos hemos descuidado nuestra vida espiritual, si a veces con los pocos recursos, con la poca higuera que ha llegado a nuestra vida, a veces el día domingo lo usábamos para otras cosas. Aclaro algo, amada iglesia. Yo siempre le he predicado a los miembros de la iglesia: tome vacaciones. Seguro que sí. Tome un tiempo de recreación, pero no se me vaya todos los domingos también. Pero haga la cuenta al año cuántos domingos llegaba usted y cuántos domingos faltaba. Para muchos será una sorpresa saber que a veces muchos, 2/3 partes, llegaban a la iglesia y 1/3 parte lo desperdiciaban el domingo, me atrevo a decir, en cosas que no valen la pena. Un cumpleaños puede esperar. O es que no puedo llegar a la iglesia porque es el cumpleaños de mi primo, del sobrino, del nieto, del abuelo, y por eso no puedo llegar a la iglesia. Cosas absurdas usábamos como pretexto para no venir a la iglesia, porque pensábamos: el siguiente domingo llegaré y no hay ningún problema. O el lunes que tenemos servicio, el miércoles que hay servicio, o el día de oración, bueno, si puedo llego y si no llego, porque creíamos que la higuera seguía produciendo. Pero es necesario este tiempo de parar en nuestra vida. Pareciera que íbamos demasiado rápido, íbamos corriendo a 100, 150, 200 millas por hora, y de repente el Señor nos dijo: paren un momento, paren un momento. Yo necesito hablar con mi iglesia. Yo necesito una conversación íntima con mi iglesia, porque los higos han florecido, los higos han llegado, los higos ha habido en abundancia en algunos hogares, pero a veces es necesario parar a todos, incluyéndome los que estamos detrás del púlpito, como los que están sentados en una banca, como los que están en eminencia también. Es necesario parar un momento para hacer una reflexión acerca de lo que está sucediendo en nuestra vida. La otra parte dice: ni en las vides haya fruto. Recuerde que no está diciendo que no hay, haciendo la pregunta, la incógnita. Y si no hubiera, en aquel entonces la vid también representaba el fruto de un trabajo. La vid representaba en aquel entonces también el compañerismo dentro de los hogares. La vid representaba también en aquel entonces el motivo de hacer fiestas, el motivo de celebración, el motivo de podernos reunir en la mesa y poder disfrutar tal vez un manjar. No sé usted a qué restaurante ha ido, a qué restaurantes ha visitado. ¿Cuánto es lo más que ha pagado usted en un restaurante? Piense por un momento nada más. Regrese a su caseta. ¿Cuánto fue lo que usted más pagó en un restaurante? Hace unos años atrás, un hermano, buen hermano, como todos los miembros de la iglesia, me invitó a comer. Fuimos a un lugar de seafood, a comida de mar. Ordené regular como lo que había en ese lugar. Por supuesto que tenían pollo, arroz. Yo dije: no, para venir a un restaurante a comer pollo y arroz como en mi casa. Entonces le dije, el hermano me dijo: lo que usted quiera comprar, lo que usted quiera ordenar, a mi esposa y a mí. Me acuerdo que pedimos lobster, porque era lo más común ahí, con otras cosas. La cosa es de que cuando él pagó la cuenta, yo me di cuenta, yo observé cuánto era lo que estaba pagando, y para mi sorpresa, por los 4 habían sido cerca de más de $500 por 4 personas. Eran 125 aproximadamente por persona. Nunca se me olvida. A mí me dolió pensar lo que se había pagado. Pero bueno, por supuesto era un hermano que está en una situación económica muy favorable. ¿Cuánto es lo que usted más ha pagado en un restaurante? Ahora hágase la pregunta: si usted pudiera regresar, o si yo pudiera regresar, ¿será que vuelvo a ir a ese lugar? ¿O no dan ganas de regresar y decirle: ¿sabe qué? Mejor devuélvame el dinero. La vid representaba eso, que podíamos ir a comer a algún lugar y gastar lo que quisiéramos. Hoy en día no es que falte la vida, porque la celebración la podemos tener en nuestro hogar de todos modos. La celebración la podemos tener en nuestra intimidad con nuestra familia, donde podemos sentarnos. Tal vez en un principio empezamos a comer bien, pero poco a poco le hemos ido bajando, porque nos damos cuenta de que
la situación se está extendiendo más todavía. Dicen que en una semana, la semana que viene, va a ser lo que llaman the peak of the epidemic, la montaña de la epidemia, donde se va a ver en realidad en dónde estamos. Si se ha logrado controlar la enfermedad, va a venir para abajo. Por eso han puesto para el 1 de mayo, pero no es definitivo. Va a empezar a bajar. Si ven que sigue aumentando más todavía, el ministro de Salud de este país estableció que hay una ley que ayuda en caso de una epidemia, y usted ya lo escuchó en las noticias, en Apple News, si usted la busca, donde se ha dicho que probablemente 2 semanas nadie va a poder andar en la calle. Si es que no se logra controlar esta enfermedad, la semana que viene nos daremos cuenta hasta dónde ha llegado la montaña y si empieza a bajar. Si no baja, lo quieren extender más todavía, por su seguridad y por mi seguridad. Ante esa incertidumbre, nos hacemos la pregunta: ni en las vides haya fruto, ni en esas vides donde muchas veces nos sentamos. Tuvimos la oportunidad de gastar buena cantidad de dinero en un restaurante, que ahora nos quedamos pensando, no es que vamos a quedarnos en casa el resto de nuestra vida, pero sí necesitamos hacer un momento de conciencia para nosotros, a cada uno, amada iglesia. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida ahorita? Y en el pasado es, ¿qué hicimos con nuestra vida? Le dije, tomamos todo muchas veces por sentado, donde pensamos que siempre Dios me iba a estar esperando en la iglesia. Es que Dios conoce y usamos cualquier excusa. Es que Dios sabe y cualquier excusa. Ninguna excusa es válida, amada iglesia. Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios, donde todos daremos cuentas individualmente. En el trono estaremos un día delante de Dios y Dios nos preguntará: ¿qué hiciste con tu vida cristiana? ¿Qué le voy a decir al Señor? Oh, es que el domingo no fui porque el parque estaba muy bonito, un día muy asoleado, y pues al fin de cabo que Dios sabe que trabajé toda la semana y voy a ir entonces a disfrutar. Le he dicho, amada iglesia, no es malo, pero sepa administrar que hay días que podemos hacerlo. Entiendo que este país trabaja las 24 horas del día y algunos hermanos trabajan sábado y domingo. Entiendo esa situación también. Pero si usted tuvo la oportunidad de ir y por flojera espiritual no fue, vamos a dar cuenta de eso también. Si por alguna razón teníamos algo con nuestro hermano, con nuestra hermana, y lo usamos de pretexto en el lugar de buscar una reconciliación, Dios nos va a demandar también de eso a nosotros. No es excusa para quedarnos en casa. Por eso, el tiempo de la celebración, ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo, lo básico en nuestra vida. El olivo era lo básico para ellos. Con el olivo podían cocinar, podían hacer pan, podían hacer todo tipo de cosas. El olivo era lo básico para ellos. Y para nosotros también representa eso. Lo básico. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y aún lo básico lo estamos conservando. No sé si usted se recuerda de esas famosas sopitas maruchan que les llamamos. En un tiempo, su servidor, cuando vino a este país y me tocaba pagar renta, tenía que decidir entre pagar renta y comprar comidas. Es que a veces no me alcanzaba y tenía que pagar mi renta, y esas sopitas me sacaron de apuros como usted no tiene una idea. Parece que estamos regresando a esas sopitas otra vez. Esas sopitas que un día las despreciamos, porque ya dijimos, no, pues ya gracias a Dios hay pollo, hay pozole, hay menudo, hay un asado, hay una paella. Se nos olvidó esa sopita y pareciera que vamos a regresar nuevamente a esas sopitas otra vez. Esas sopitas que nos han ayudado en todas las épocas de nuestra vida. Por eso pareciera que aquí dijera lo mismo, aunque falte el producto del olivo, lo básico. Por eso que hoy usted va a la tienda y le limitan ciertas cosas. No puede llevar más de ciertas cosas. Y pareciera que la palabra una vez más se está cumpliendo frente a nuestros ojos.
Es de parte de nosotros si queremos abrirlos. Es de parte de nosotros si deseamos hacer cambios en nuestra vida. Es de parte de nosotros si vamos a continuar siguiendo esta misma rutina de nuestra vida, esa indiferencia hacia la casa de Dios, hacia servir en la casa de Dios, hacia adorar a Dios, no solo con mis labios, sino con mi ofrenda, con mis diezmos, con lo que Dios me ha prosperado, o simplemente seguiré en la misma. Habacuc, quien en los primeros capítulos hace tantas preguntas hacia Dios. De igual forma nosotros, o algunas veces los que estamos detrás del púlpito, que domingo tras domingo traemos un mensaje para la iglesia, no un mensaje que nosotros deseáramos predicar. Recuerde que el político siempre habla lo que la gente desea escuchar. Nosotros los que estamos detrás del púlpito no somos políticos. Hablamos lo que Dios desea que le hablemos al pueblo de Dios. Y en algunas ocasiones batallamos frente a ciertos sermones. Batallamos. Y a veces quisiéramos, como dijo Jeremías, a veces quisiera cerrar mis labios. Mejor ya no hablar esa palabra. Pero él a la misma vez dice, pero algo adentro me consume, que es el Espíritu Santo, el que me hace hablar una vez más. Y eso es lo que sucede en nuestra vida cuando estamos detrás del púlpito. Y los labrados no den mantenimiento. Ahora habla de trabajo. Nuestro trabajo, que lo creíamos seguro, se nos está yendo de las manos. Algunos ya se les fue, lamentablemente. Algunas veces ahora estamos batallando, porque después de que pase todo esto, algunos regresarán a buscar dónde vamos a trabajar, de qué vamos a vivir. Esta semana hablaba con un compañero que encontraba y me decía, nosotros les distribuíamos a todas esas cadenas grandes de compañías, como es Facebook, Google, YouTube, todas esas compañías que tienen cientos y miles de empleados, nos tocaba distribuirles a ellos. Éramos 120 choferes que salíamos todos los días cargados de comida para abastecer a esos lugares. Por mencionarme esos tres, pero hay otras cadenas que también les distribuyen ellos. Me dice él, todo está cerrado. Nos descansaron a 110 choferes. Solo 10 quedaron trabajando ahorita en la compañía, de 120. Ahora dice él, no solamente el dueño tiene que pagar el local donde está, tiene que pagar las trocas que tiene, los vehículos que se usan para ir a distribuir, la aseguranza de cada uno de ellos, etcétera. Y ahí va aumentando los gastos. Me decía él, nos mandó una carta diciendo que probablemente se va a ir a bankruptcy y ya no va a volver a abrir otra vez. Si podemos encontrar trabajo en otro lugar, que empecemos a buscar, porque él no sabe si nos va a llamar de vuelta otra vez. Aunque falte y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada. Hace años atrás, mis hermanos de Guatemala, no sé si se acuerdan de esta época, mi papá me contaba, mi mamá, esta triste historia que vivió en mi país en el año del presidente Jorge Ubico. Ellos me contaban que hubo un tiempo de demasiada escasez, no hubo nada. Encontrar una libra de arroz o una libra de frijol era tan difícil. Hubo un tiempo de sequedad. No, la tierra no estaba produciendo. Y como no estaba produciendo, aunque sembraran, no se daba. Y me cuenta que ellos que hubo en la carnicería, pues no había carne tampoco. Y los que habían logrado comprar antes que entrara toda esa situación, guardaron los huesos. Algunos que están más grandes que yo de edad, de 80, 90 años, se va a recordar de esta historia, o más probablemente, que le hayan contado a usted. Donde me cuentan mi mamá y mi papá, que como no había carne, no había alimentos, ellos iban a los vecinos a preguntar quién tenía huesos. Y algunos que los habían conservado, dicen que se los prestaban para poder hacer un caldo de hueso.
y ponerle lo que pudieran encontrar para darle un poquito de sabor. Y así alimentaban a la familia, a los que pudieran y lograban alcanzar. Luego que terminaban de hacer esos huesos, tenían que volverlos a juntar y llevarlos a la persona que se los había prestado. Y esa persona se los prestaba a otra persona, y así esos huesos daban vuelta por toda la cuadra. No sé si llegáramos a ese extremo, amada iglesia, de prestar huesos. Pero fueron épocas muy duras en Guatemala, en la época del presidente general Jorge Ubico. Y son historias que ellos me contaron y se quedaron grabadas. Porque alguna vez llegué a pensar, yo no creo que llegaremos a ese extremo nosotros. Pero como vamos la situación, no sabemos hacia dónde continuaremos. Voy terminando en esta mañana. Y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Una vez más, el higo representaba la abundancia de la economía. El vino representaba el compañerismo, la fiesta. El olivo representaba lo básico en los hogares. Y él se brinca a lo que es el labrar la tierra, donde ya no estaba produciendo. Pero recuerde que estas épocas que él está mencionando, las estamos viviendo nosotros, y aun aunque parezca absurdo tal vez para algunos, él dice, aun y con todo eso yo me voy a alegrar en Jehová. ¿Por qué de alegrarme en medio de eso? Porque Dios me está enseñando que en medio de la escasez tengo que aprender a glorificar a Dios de todos modos. Que en medio de la escasez tengo que entregar mi vida a Dios. Que en medio de la escasez tengo que aprender a cantarle a Dios. Que en medio de la escasez, si es posible, he de danzarle a mi Dios. ¿Por qué? Porque todavía, mientras que Dios esté sentado en su trono, yo tengo esperanza que Dios traerá sanación a esta situación, traerá lo que necesitamos, la respuesta, y un día de mañana miraremos hacia atrás y podremos decir verdaderamente Dios estuvo en medio de esta situación. Eso no es motivo, amada iglesia, de quedarnos en nuestros hogares tristes. No es motivo para que nosotros tratemos de buscar la solución en diferentes medios, pero lo que sí podemos hacer, amada iglesia, es gozarnos en la presencia del Señor. Porque aunque no tengamos lo que hemos tenido, si tenemos a Dios con nosotros, amada iglesia, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él de nuestro lado, no importa lo que venga. Y si fuera la voluntad de Dios que llegara a nosotros la enfermedad y nos lleva a la eternidad, amada iglesia, podemos decir como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir significa ganancia para nuestra vida. Lo material, amada iglesia, es secundario. Todo lo material se va a quedar en este mundo. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Lo único que nos vamos a llevar, como lo he repetido más de una ocasión, como decía el Imperio Romano, cuando conquistó todo el mundo de aquel entonces, le decía a los soldados, todo lo que hagan en este mundo se lo llevan a la eternidad. Y por eso ellos atacaban y avanzaban y conquistaban. Nosotros, amada iglesia, sí es cierta eso. Todo lo que hagamos en este mundo nos lo llevamos a la eternidad. No importa que muramos sin ningún centavo en la bolsa, pero haber muerto con Cristo en nuestra vida, hemos ganado todo para una eternidad. De que nos sirve tener graneros, de que nos sirve tener cuentas, de que nos sirve tener todo lo demás, si Dios no está en nuestra vida, si no hemos experimentado la salvación, de nada sirve todo lo material y todo lo secundario en nuestra vida. Aún en la escasez voy a aprender a gozarme. Aún en la escasez voy a
tener esta experiencia de compartir con nuestros hijos, para que el día de mañana ellos sepan la experiencia que vivimos, a nuestros nietos, si nos toca verlos, y poder compartir con ellos este tiempo que vivimos y decirles a cada uno de ellos: llegó la peste, sí llegó la peste, pero pudimos salir adelante porque estuvimos unidos como familia, estuvimos unidos como iglesia. Pareciera que el mundo se estaba acabando y parece que casi nos doblegábamos frente a la situación, pero en medio de la escasez podemos decirle: yo me gocé en el Señor, porque descubrí la mano misericordiosa de Dios y descubrí el amor profundo que Dios me tiene, que me tuvo que quitar todo lo material para enseñarme cuál era su voluntad, para enseñarme que en medio de la escasez también puedo glorificar a Dios. Y eso es lo que vivió Habacuc. Le habló al pueblo y el pueblo comprendió el mensaje y pudo tener una recapacitación al final. Y eso es lo que nosotros necesitamos, amada iglesia: recapacitar de nuestras vidas y hacer un voto de consagración hacia Dios y buscarle a Dios en medio de cualquier circunstancia, no importando cómo estemos. Si el día de mañana Dios nos bendice abundantemente con grano, con higos, con olivos, con vacas, con lo que sea, aprendamos, amada iglesia, a ser agradecidos con Dios. Y podamos decir: en el séptimo día descansó Dios. Y nosotros el séptimo día, que es el día domingo, lo dedicaremos a Jehová. Tenemos 6 días para hacer lo que deseamos hacer, pero el séptimo lo consagraremos a Jehová y Dios recibirá nuestro sacrificio. Oremos en esta hermosa mañana. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que llega como espada de 2 filos a nosotros. Yo oro por mis hermanos que están detrás de las cámaras, Señor, en esta mañana. Que en este tiempo, Señor, que nos ha tocado vivir, sintamos tu mano poderosa. Clamo por ellos, Padre. Aquellos que están perdiendo sus trabajos, no los abandones. Aquellos que sus finanzas están escaseando, Señor, multiplica, Dios mío. Sabemos que tu palabra es cierta, Dios mío, nunca ha caído al suelo. Y nos dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días las encontrarás. Mucho pueblo, Dios mío, has sembrado fielmente. Padre, y ahora, Señor, en humildad me acerco a ti y recordamos esas palabras, Dios mío, que hemos puesto nuestro pan sobre las aguas. Ahora, Padre, multiplica las finanzas de mis hermanos. Multiplica, Dios mío, a 100, 200, si es posible al 1000 por uno en este tiempo de necesidad. Que no entre la duda, Dios mío, que no entre el pánico en nosotros, sino que creamos en un Dios poderoso, un Dios que puede detener, Señor, esta epidemia, un Dios que puede parar esto, Dios mío. Tu palabra dice: si mi pueblo se humillare, invocar en mi nombre, yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Y eso es lo que queremos, Dios mío, que sane nuestra tierra. Sana, Dios mío, pon tu mano poderosa, Dios mío, sobre esta enfermedad. Apártala, Señor, y que podamos nuevamente, Señor, hacer un voto delante de ti y poder cumplirlo, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana y pido la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, ¿no? Nos vemos el lunes, el miércoles y el viernes a las 7:30.